¿Sabías que ya estamos metidos de lleno en la gran vida de Johann Sebastian Bach? Hoy comenzamos, en este cuarto episodio, a meternos de lleno también en la historia de amor con Anna Magdalena Wilken. Así, la joven muchacha nos narra cómo conoció al famoso músico en 1720. Ella, soltera, 19 años. Él, viudo, con varios hijos, 35 años. La primera mirada que yo le dirigí, cómo desaparecen los años ante mis ojos al pensar en ello y con qué claridad se me presenta todo. Mi padre, que en su bondad me llevaba con frecuencia en sus viajes, sobre todo cuando se trataba de cosas de música, porque conocía mi amor por este arte celestial, quiso que le acompañase en su viaje a Hamburgo en el invierno de 1720 para visitar a mis tíos abuelos. En la iglesia de Santa Catalina de Hamburgo había un órgano muy hermoso con 4 teclados y un pedal, y del que había oído hablar mucho a los amigos de mi padre aficionados a la música. El segundo día de mi estancia en Hamburgo salí con objeto de hacer compras para mi tía abuela, y al regresar a casa, al pasar por la iglesia de Santa Catalina, entré un momento para contemplar el órgano. Cuando abrí la puerta, oí que alguien tocaba, y de pronto, desde la oscuridad, llegó hasta mí una música tan maravillosa que pensé estaría sentado un arcángel al teclado. Me deslicé silenciosamente hasta el interior y me quedé escuchando de pie. Levanté la vista hacia el órgano en la galería occidental. Los grandes tubos se lanzaban formando torres hacia la bóveda, y más abajo las hermosas tallas del órgano brillaban en color castaño y oro, pero el organista quedaba invisible a mis ojos. No sé cuánto tiempo permanecí escuchando en la iglesia, pues no era más que oídos, y parecía haber echado raíces en las losas, perdida completamente la noción del tiempo. Estaba tan ensimismada con el encanto de aquella música que cuando terminó con una serie de acordes que atronaron el espacio, seguí inmóvil, mirando hacia arriba, esperando que de los tubos ascendiese otra armonía celestial. Pero en lugar de eso, apareció en la tribuna el organista mismo y se acercó a la escalera que bajaba del órgano. Su atención se fijó en mí, que seguía mirando hacia arriba. Le contemplé durante un momento, tan asustada de su repentina aparición que no podía ni moverme. Sin duda, después de escuchar una música tan divina, esperaba ver bajar del órgano a San Jorge y no a un hombre. Pero inmediatamente me eché a temblar. Cogí el manto que se me había caído al suelo y con estremecimiento inconcebible de horror salí corriendo de la iglesia. Cuando una vez fuera me sentí segura, yo misma me asombré de mi conducta tan tonta, pues ni siquiera mi tía abuela tan severa hubiera encontrado nada deshonroso en que una muchacha entrase en una iglesia y escuchara la música del órgano. Pasó un año y luego de este lapso de tiempo, Anna Magdalena nos cuenta el siguiente paso de esta historia de amor. Pero cierta mañana, era un hermoso día de primavera, lo recuerdo perfectamente, salí de casa y a mi regreso iba a entrar en la sala para poner unas ramitas verdes y frescas en un jarrón, cuando mi madre
apoyó la mano en mi brazo. «Espera un momento, Magdalena», me dijo. «Tu padre tiene una entrevista con el maestro de capilla Bach y creo que les estorbarías». Mi pobre corazón se puso a latir con violencia. No le había visto más que una sola vez, pero había oído hablar mucho de él y sentía un deseo ardiente e inexplicable de volverle a ver. Me quedé en el pasillo con el temor de que mi padre me llamase, pero temiendo al mismo tiempo que no lo hiciese. Iba a dirigirme corriendo a mi cuarto para ponerme un lazo nuevo en los cabellos, que creía que me sentaría mejor que el que llevaba puesto, cuando mi padre asomó la cabeza por la puerta y preguntó: ¿Ha vuelto Magdalena? Entonces me vio y exclamó: Ven, hija mía, el señor Bach es muy amable y quiere escuchar tu voz. Entonces entré y me encontré frente a él. Estaba tan turbada que casi no me atrevía a levantar la vista y tenía la esperanza de que no me reconociese, ya que la iglesia de Santa Catalina era bastante sombría. Pero más tarde me contó que ya había reconocido al momento a su tímida oyente. Me pareció alto en exceso y sin embargo no era de estatura extraordinaria, solo un poco más alto que mi padre, pero por una causa inexplicable daba la impresión de ser alto, ancho y fuerte. De él se desprendía algo roqueño, y siempre que se encontraba rodeado de otros hombres, parecía ser más considerable que ellos corporalmente, cuando en realidad solo su corazón y su genio eran superiores a los de los demás. Gaspar me contaba ayer que también él había experimentado siempre la sensación de que Sebastián superaba corporal y espiritualmente a los otros hombres. Imponía por su sencilla presencia y no por lo que decía, pues era muy serio y tranquilo y hablaba muy poco y solamente con quien tenía confianza. En aquel momento yo sentía una timidez tremenda. Le hice una reverencia y no abrí la boca hasta que cogió un cuaderno de notas, lo puso en el atril del piano, se sentó y me invitó a cantar. Afortunadamente mi turbación desapareció en cuanto empecé a cantar, y cuando terminé, mi padre exclamó con cara satisfecha: Bien, hija mía. El señor Bach me miró unos momentos inmóvil y luego dijo: Sabes cantar y tu voz es pura. Yo hubiera deseado contestarle: y tú sabes tocar, pero no me atreví. Es indescriptible lo que había hecho del sencillo acompañamiento que yo había tocado tantas veces. La colocación de las manos, el modo de emplear el pulgar, la posición de los dedos, todo era distinto de cómo lo hacían los demás. Pero no pude decir nada de eso, pues al concluir de cantar me encontraba en un estado de excitación inexpresable. Hubiera deseado huir, como la otra vez en la iglesia, pero permanecí junto al clave, muda y turbada como una niña. Sí, me sentía sumamente infantil ante aquel hombre, y sin embargo, en ese corto espacio me estaba sucediendo algo que no le sucede a los niños. Hacía ya tiempo que Dios había abierto mi alma a la música, y entonces, después de haber oído tocar a Sebastián Bach, me parecía imposible
que ningún otro hombre de este mundo pudiera llegar a impresionarme. Y llegó el día de la declaración. Sebastián pidió mi mano a mi padre. Yo no le había visto con mucha frecuencia, pero no obstante había pensado en él mucho más de lo que mi madre hubiera deseado. Llegué a ver con claridad, mucho antes de atreverme a esperar que quisiera hacerme su esposa, que no podría ser de ningún otro hombre. Mis padres comprendieron el honor que representaba su petición, pero creyéronse en el deber de recordarme que Sebastián me llevaba 15 años y tenía 4 hijos. Otros 3 se le habían muerto, y si me decidía a casarme con Sebastián, había de ser una verdadera madre para los 4 que quedaban. Cuando, por mis balbuceos, mi rubor y mis lágrimas, no podía expresarse de otra manera mi felicidad, comprendieron que aceptaba la petición de Sebastián, dijéronme que fuera a otro cuarto donde él esperaba mi contestación. Me parece que estaba seguro de mi respuesta, pues sus penetrantes ojos habían leído en mi corazón, a pesar de que habíamos cruzado muy pocas palabras y de que en su presencia siempre estuve sumamente reservada y silenciosa. Cada vez que le veía, mi corazón empezaba a latir con tal fuerza que me impedía hablar. Estaba de pie junto a la ventana. Cuando entré, se volvió, dio 2 pasos hacia mí y me dijo: Querida Magdalena, ya sabes mis deseos. Tus padres están conformes. ¿Quieres ser mi mujer? Yo le respondí: oh, sí, gracias. Y rompí en lágrimas, lo que realmente no estaba muy indicado, pero eran lágrimas de felicidad, lágrimas de agradecimiento a Dios y a Sebastián. Cuando apoyó su brazo en mis hombros, saliéronme del corazón estas palabras: una sólida fortaleza, y canté con la imaginación la gran melodía de aquel coral que tantas veces habíamos cantado juntos en la chimenea en las noches invernales. Sí, una sólida fortaleza era mi Sebastián, y siguió siéndolo para mí toda su vida. Nuestros esponsales fueron una fiesta extraordinariamente alegre. Observaba con alegría lo orgullosos que estaban mis padres de que su hija se casase con un músico tan distinguido y además tan apreciado por el príncipe. Sobre la boda, agrega de su puño y letra Ana Magdalena. Nos prometimos en septiembre de 1721 y en diciembre se celebró nuestra boda en casa de Sebastián, de modo que me casé en la casa que había de ser mi hogar. El amable príncipe Leopoldo me regaló la corona de novia y tomó parte en la fiesta de nuestra boda con gran placer, ya que 8 días después había de conducir al altar a la encantadora princesa de Anhalt-Bernburg. Cómo me demostró Sebastián su amor aquel día, cómo lo transformó en un sueño delicioso, solo podría comprenderlo quien haya amado como yo. Se dice que el día de la boda es el más feliz en la vida de una mujer. Lo seguro es que nunca hubo una joven tan feliz en ese día como yo, porque ¿quién iba a encontrar un marido como mi Juan Sebastián Bach? Al partir del día de la boda, ya no tuve más vida que la suya.
Era como una pequeña corriente de agua que se la hubiera tragado el océano. Me había fundido y mezclado en una vida más amplia y profunda de lo que la mía hubiera podido ser jamás. Y conforme iba viviendo año tras año en su intimidad, comprendía cada vez mejor su grandeza. Así concluimos este hermosísimo episodio. Esta historia de hoy que nos habla de un amor perdurable. De allí saldrán muchos hijos, muchas vivencias y experiencias. Pero eso es motivo de los próximos episodios. Hasta entonces.